Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta tercera webconferencia del curso Valoración de Activos Financieros. Esta noche vamos a ver pues unos conceptos básicos sobre álgebra matricial, así como el concepto de riesgo, análisis del riesgo, VAR, valor en riesgo, y conditional VAR. También vamos a ver en la plantilla de Excel, pues el procedimiento para el cálculo que les va a servir de guía para el desarrollo de la actividad de la etapa número 4. Voy entonces a compartirles pantalla y en cualquier duda, en cualquier momento que tengan alguna duda, pues me lo hacen saber para poder resolverla. Bueno, aquí tenemos. ¿Me confirman si están observando allí la presentación de las diapositivas, la inicial? Sí, señor, sí se ve. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí vamos a ver entonces lo que les acabo de mencionar, valor en riesgo VAR, CVAR o conditional VAR y álgebra matricial. Vamos a iniciar con álgebra matricial, ¿sí? ¿Quién me ayuda por favor leyendo? Bueno, y le ayudo yo, que ya estoy mejor de la voz. Álgebra matricial. Las matrices y los determinantes son herramientas de álgebra que facilitan el ordenamiento de datos, así como su manejo. Una matriz es una tabla bidimensional de números en cantidades abstractas que puede sumarse y multiplicarse. Las matrices se utilizan para describir sistemas de ecuaciones lineales y registrar los datos que dependen de varios parámetros. Las matrices se describen en el campo de la teoría de matrices. Pueden descomponerse de varias formas. Una matriz es una tabla cuadrada o rectangular de datos, llamados elementos, ordenados en filas y columnas, donde una fila M es cada una de las líneas horizontales de una matriz y una columna N es cada una de las líneas verticales. A una matriz con M filas y N columnas se le denomina matriz M por N, escrito en M por N. Bueno, y AM y N dimensiones de las matrices. Perfecto, muchas gracias. Entonces sí, como vemos allí en esa imagen que es bastante descriptiva, en esa matriz A vemos los elementos, ¿cierto? Vemos por ejemplo este que está acá, que está indicando que se encuentra en la posición fila 1, la primera, en esta numeración, lo primero que se nombra es la fila y lo siguiente es la columna, ¿sí? Entonces este sería el elemento A de la fila 1 y columna 1, ¿cierto? Este sería entonces el elemento A12, que significa que está en la fila 1, ¿sí? Pero en la columna 2, ¿sí? Y así pues sigue esa notación pues indefinidamente, ¿no? Bueno, sigo yo. Ejemplos, son ejemplos de matrices las siguientes. Miren, aquí tenemos esta matriz cuadrada, ¿sí? 2 por 2, donde este elemento 2, ¿cómo se nombraría, Camilo? A11. Perfecto. Y Julián, ¿y este elemento cómo se nombraría? El número 4 se A22. Exacto. Sí, de acuerdo con la anotación, correcto. Bueno, perfecto, Sí. muy bien. Entonces, A tiene 2 filas, ¿sí? 2 filas y 2 columnas, ¿sí? Diremos que su tamaño es 2 por 2. El elemento A21, ¿sí? Pues va a ser 3, que es este que está acá. O sea, fila 2, sí, o sea, esta es la fila 1, fila 2 y columna 1, ¿sí? Por eso es A21 corresponde al número 3. B tiene 3 filas, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? Y 2 columnas. Diremos que su tamaño es, porque primero se inicia con la anotación de la fila, 3 por 2, ¿sí? 3 por 2. Porque si dijéramos que es una 2 por 3, ¿cómo sería? Julián.
Rectangular horizontal, ¿cómo hago para decirle? Ah, pues 2 por 3 sería 2 filas por 3 columnas. Exacto, correcto. Perfecto, muy bien. Bueno, y bueno, recuerden que en las matrices podemos colocar números como raíces o incluso números imaginarios, ¿no? Eso no hay ningún inconveniente. Bueno, ahora veamos vector columna y vector fila. Un vector fila de orden M, ¿sí? M tiene que ver con la fila, es una ordenación de elementos dispuestos en una fila y n columnas de la siguiente forma. Y tenemos un ejemplito, ¿no? Entonces, es una sola fila y son muchas columnas, ¿sí? O sea, como quien dice una línea horizontal, ¿sí? Y por el contrario, un vector columna es completamente al contrario, ¿no? Es como la transpuesta, ¿no? Del vector fila, el vector columna. Entonces ahí su orden es n, es una ordenación de elementos dispuestos, en n filas, porque miren que va aumentando las filas, n filas, y una columna, ¿sí? Bueno. Bueno, ahora ya pasemos con la identificación del riesgo. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Va, continúo. La identificación del riesgo. La identificación del riesgo es el proceso con el que se descubren, reconocen y registran los riesgos. El propósito de la identificación del riesgo es identificar qué puede pasar o qué situaciones se pueden presentar que pueden afectar el logro de los objetivos del sistema o de la organización. Una vez que el riesgo está identificado, la organización debe identificar cualquiera de los controles existentes, tales como características de diseño, personas, procesos y sistemas. El proceso de identificación del riesgo incluye la identificación de las causas y del origen del riesgo, peligro en el contexto de los daños físicos, eventos, situaciones y circunstancias que podrían tener un impacto material sobre los objetivos y las naturalezas del impacto. Los métodos de identificación del riesgo pueden incluir métodos basados en evidencias, ejemplo de estos son las listas de verificación y revisión de datos históricos, los enfoques sistemáticos del equipo, donde un grupo de expertos sigue un proceso sistemático para identificar riesgos por medio de un conjunto estructurado de proposiciones o preguntas, y las técnicas de razonamiento inductivo como HASOP, tal como HASOP. Sí, correcto, ASOP. Ya vamos a ver qué es ASOP. Bueno, muchas gracias, Julián. Aquí está. Miren, aquí tenemos un cuadro con los atributos de una selección de herramientas para la evaluación del riesgo. Miren esta tabla, la primera columna corresponde a tipo de técnica de evaluación del riesgo, ¿sí? La segunda columna a la descripción de esa técnica, y luego tenemos en la tercera columna, bueno, tercera, cuarta y quinta columna, digamos como una importancia, una clasificación por importancia de los factores que influyen, ¿cierto? Donde, como vemos allí, están diligenciados unos niveles que son bajo, medio y alto, ¿no? Que son para evaluar sí, para clasificar o determinar, ¿sí? Recursos y capacidades, en qué nivel se encuentra, naturaleza y grado de la incertidumbre y complejidad, ¿sí? Y por último dice allí una pregunta que se responde dependiendo de la técnica, puede proporcionar resultados cuantitativos, ¿sí? Entonces, pues ya vamos a ver. Camilo, ¿me ayuda por favor leyendo lo que se encuentra ahí en la tabla? Listo, sí señor. Métodos de búsqueda. Listas de verificación. Descripción. Una forma sencilla de evaluación del riesgo. Una técnica que proporciona una lista de incertidumbres típicas que es necesario tener en consideración. Los usuarios pueden consultar listas, códigos o normas previamente desarrolladas. Bueno, la importancia de los factores en recursos de capacidades es bajo, naturaleza y grado de incertidumbre bajo, complejidad baja, y puede proporcionar resultados cuantitativos, es decir, numéricos, no.
Análisis preliminar de riesgo. Descripción. Un método inductivo sencillo de análisis cuyo objetivo es identificar los riesgos y las situaciones de riesgo y los eventos que pueden causar daños en una determinada actividad, instalación o sistema. Recursos y capacidades bajo, naturaleza y grado de la incertidumbre alto, complejidad media. ¿Puede proporcionar resultados cuantitativos? No. Métodos de apoyo. Entrevista estructurada y tormenta de ideas. Descripción. Un medio de recopilación de un amplio conjunto de ideas y evaluación que luego es clasificado por un equipo. La tormenta de ideas se puede estimular mediante proposiciones o técnicas de entrevista uno a uno o uno con varios. Recursos y capacidades bajo, naturaleza y grado de la incertidumbre bajo, complejidad baja, puede proporcionar resultados cuantitativos, no. Técnica Delphi. Descripción. Un medio de combinar las opiniones de expertos que puede apoyar la identificación del origen y la influencia, la estimación de la probabilidad y la consecuencia y la valoración del riesgo. Es una técnica de colaboración para crear el consenso entre expertos. Implica el análisis independiente y la votación de los expertos. Recursos y capacidades medio, naturaleza y grado de la incertidumbre medio, complejidad media. ¿Puede proporcionar resultados cuantitativos? No. SWIFT estructurado y sí. Descripción. Un sistema para ayudar a un equipo en la identificación de los riesgos. Normalmente se utiliza dentro de un taller de trabajo dirigido. Por lo general, está relacionado con una técnica de análisis y valoración del riesgo. Recursos y capacidades medio, naturaleza y grado de la incertidumbre medio, complejidad alguna. ¿Puede proporcionar resultados cuantitativos? No. Análisis del árbol de fallas. Descripción. Una técnica que comienza con un evento no deseado, evento superior, y determina todos los caminos por los que puede ocurrir. Estos se presentan gráficamente en un árbol de diagrama lógico. Una vez desarrollado el árbol de fallas, se deben tener en consideración los caminos para reducir o eliminar las posibles causas u orígenes. Recursos y capacidades alto, naturaleza y grado de la incertidumbre alto, complejidad media. ¿Puede proporcionar resultados cuantitativos? Sí. Perfecto, muchas gracias, Camilo. Entonces ahora yo continúo. Sigamos, análisis del árbol de eventos. Se aplican razonamientos inductivos para determinar las probabilidades de que se inicien diferentes eventos en sus posibles efectos, ¿sí? Recursos y capacidades medio, naturaleza y grado de la incertidumbre medio, complejidad media, y si puede proporcionar resultados cuantitativos. El análisis de causa y consecuencia, pues es una combinación de los análisis de árbol de falla y el de árbol de eventos que permiten la inclusión de demoras de tiempo. Se consideran las causas y las consecuencias de la iniciación de un evento. Los recursos y capacidades, alto, naturaleza y grado de incertidumbre medio, complejidad alta, y si puede proporcionar resultados cuantitativos. Ahora vemos el análisis funcional. FMA y FMCA, ¿sí? Ahí abajito puse qué significa esto. Vamos a leerlo previamente. El análisis de modos y efectos de falla, que en inglés es FMA, es un método sistemático y proactivo de evaluación de un proceso para identificar dónde y cómo podría fallar y para evaluar el impacto relativo de diferentes fallas, con el fin de identificar las partes del proceso que más lo necesitan. Ese FMA incluye la revisión de pasos en el proceso, que son, primero, modos de falla, qué podría salir mal. Segundo, causas de la falla, por qué ocurriría la falla. Y tercero, efectos de las fallas, es decir, cuáles serían las consecuencias de cada falla. Entonces, descripción, análisis de modos y efectos de fallas es una técnica que identifica los modos y mecanismos de falla y sus efectos. Existen varios tipos de análisis, FMA del diseño o del producto, que se aplica a componentes y a productos. FMA del sistema se aplica a sistemas, FMA del proceso, pues se aplica a procesos de fabricación y de montaje, y FMA del servicio, pues se aplica obviamente a prestación de servicios, y FMA del software, pues para diseño de software. El FMA puede ir seguido por un análisis de criticidad que defina la importancia de cada modo de falla de forma cualitativa, semicuantitativa o cuantitativa. El análisis de criticidad se puede basar en la probabilidad de que el modo de falla provocará la falla del sistema
o en el nivel de riesgo asociado al modo de falla, o en un número prioritario del riesgo. Los recursos y capacidades que necesita, medio. Naturaleza y grado de la incertidumbre, medio. Complejidad, media. Y sí puede proporcionar resultados cuantitativos. Continúo. Mantenimiento centrado en la finalidad. Es un método para identificar las políticas que se deben implementar para gestionar las fallas a fin de conseguir eficacia y acertadamente la seguridad, la disponibilidad y la economía de funcionamiento requeridas en todos los tipos de equipos. Allí, ¿cómo la importancia de los factores? Pues recursos y capacidades medio, naturaleza y grado de incertidumbre medio, complejidad media y sí puede proporcionar resultados cuantitativos. Análisis de fugas o análisis del circuito de fugas, pues una metodología para identificar errores de diseño. Una condición de fuga es una condición latente en el hardware o en el software o una condición integrada que puede originar un evento no deseado o que puede inhibir un evento deseado que no es causado por falla de un componente. Estas condiciones se caracterizan por su naturaleza aleatoria y por la facilidad de evadir la detección durante los ensayos más rigurosos de sistemas normalizados. Las condiciones de fuga pueden causar un funcionamiento inadecuado, la pérdida de disponibilidad del sistema, demoras en el programa o incluso lesiones o la muerte de personas. ¿Cuál es el uso de recursos y capacidades? Medio. Naturaleza y grado de la incertidumbre, medio. Complejidad media y sí no proporciona resultados cuantitativos. El ASOP. El ASOP es el análisis de riesgos y de operatividad, un proceso general de identificación del riesgo para definir posibles desviaciones con respecto al rendimiento esperado o previsto. Este proceso utiliza una palabra guiada en el sistema. Se evalúan las criticidades de las desviaciones. Tiene entonces un uso de recursos y capacidades medio, naturaleza y grado de incertidumbre alto, complejidad alta y no proporciona resultados cuantitativos. El HACCP pues traduce análisis de peligros y de puntos críticos de control, ¿sí? Un sistema metódico, proactivo y preventivo para asegurar la calidad del producto, la fiabilidad y seguridad de los procesos mediante la medición y monitoreo de las características específicas que se requiere que estén dentro de unos límites definidos. El uso de recursos y capacidades es medio, naturaleza y grado de incertidumbre medio, complejidad media y no proporciona resultados cuantitativos. Apreciación de los controles, el LOPA, ¿sí? Que traduce análisis de niveles de protección. También se puede denominar análisis de barrera. Permite evaluar los controles y la eficacia de estos. Su uso de recursos y capacidades medio, naturaleza y grado de incertidumbre medio, complejidad media y sí puede proporcionar resultados cuantitativos. Análisis bow tie. Un medio diagramático sencillo para escribir y analizar los caminos de un riesgo, desde los peligros hasta los efectos, incluyendo la revisión de los controles. Se puede considerar que es una combinación de la lógica de un árbol de fallas que analiza las causas de un evento, representado por el nudo de un corbatín, y de un árbol de eventos que analiza las consecuencias. El uso de recursos y capacidades medio, naturaleza y grado de incertidumbre alto, complejidad media y sí puede proporcionar resultados cuantitativos. Ahora ya entremos a los métodos estadísticos, ¿sí? El análisis Markov, ¿sí? A veces llamado análisis estado-espacio, se utiliza comúnmente para analizar sistemas complejos reparables que pueden existir en múltiples estados, incluidos distintos estados degradados, ¿sí? Allí el uso de recursos y capacidades es alto, naturaleza y grado de incertidumbre bajo, complejidad alta y puede proporcionar resultados cuantitativos. La simulación Monte Carlo, que ya hemos visto anteriormente, se utiliza para establecer la variación agregada en un sistema, resultante de diversas variaciones del sistema, para un determinado número de entradas de datos, donde una entrada tiene una distribución definida y las entradas están relacionadas con las salidas de datos a través de relaciones definidas. En nuestro caso, será que la función de distribución, ¿cierto? La simulación se puede aplicar para un modelo específico, donde las interacciones de las diversas entradas se pueden definir matemáticamente. Las entradas se pueden basar en una variedad de tipos de distribución de acuerdo con la naturaleza de la incertidumbre que tales entradas están destinadas a representar. Para la evaluación del riesgo, se utilizan normalmente distribuciones triangulares o distribuciones beta, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un ejemplo en Excel, ¿no? De variables continuas. El uso de recursos y capacidades es alto, naturaleza y grado de incertidumbre es bajo, complejidad alta y sí proporciona resultados cuantitativos. Bueno, ahora veamos el análisis del riesgo. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor, análisis del riesgo? Análisis del riesgo. El análisis del riesgo consiste en desarrollar una comprensión del riesgo. Proporciona un elemento de entrada para la evaluación del riesgo y para tomar decisiones acerca de si es necesario tratar los riesgos y de las estrategias y métodos de tratamiento del riesgo más apropiados. El análisis del riesgo consiste en determinar las consecuencias y sus probabilidades para eventos de riesgo identificados.
teniendo en cuenta la presencia o no y la eficacia de todos los controles existentes. Las consecuencias y sus responsabilidades se combinan después para determinar un nivel de riesgo. El análisis del riesgo involucra la consideración de causas y las fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que estas consecuencias puedan ocurrir. Se deben identificar los factores que afectan las consecuencias y la probabilidad. Un evento puede tener múltiples consecuencias y puede afectar a múltiples objetivos. Se deben tener en cuenta los controles de riesgos existentes y la eficacia de los mismos. El análisis del riesgo incluye normalmente una estimación de la gama de posibles consecuencias que pueden derivar de un evento, situación o circunstancia y de sus probabilidades asociadas a fin de medir el nivel de riesgo. No obstante, en algunas circunstancias, tales como cuando es probable que las consecuencias sean insignificantes o se espera que la probabilidad sea extremadamente baja, se estima que un solo parámetro puede ser suficiente para tomar una decisión. En algunas circunstancias, se puede producir una consecuencia como resultado de una gama de eventos o consideraciones diferentes, o cuando el evento específico no está identificado. En este caso, el centro de atención es la evaluación del riesgo. El centro de atención de la evaluación del riesgo está en analizar la importancia y vulnerabilidad de los componentes del sistema con la... Es que se me está atravesando aquí. Los iconos no me dejan ver esos dos últimos renglones. ¿No? Bueno, tranquilo. Con la intención de definir los tratamientos con respecto a los niveles de protección o a las estrategias de recuperación. Bueno, muy bien. Para estimar la probabilidad se emplean normalmente tres enfoques generales. Estos enfoques se pueden aplicar individualmente o en conjunto, que son primero, la utilización de datos históricos, importantes para identificar eventos o situaciones que han ocurrido en el pasado y que permiten extrapolar la probabilidad de que vuelvan a ocurrir en el futuro. Los datos utilizados deben ser aplicables al tipo de sistema, instalación, organización o actividad que se está considerando y también a las normas de funcionamiento de la organización implicada. Si los datos históricos existentes muestran que la frecuencia de ocurrencia es muy baja, entonces cualquier estimación de probabilidad será muy incierta. Esto se aplica especialmente cuando la posibilidad de que ocurra es cero, cuando no se puede asumir que el evento, situación o circunstancia pues no ocurrirá en el futuro. B. Los pronósticos de probabilidad utilizan técnicas de predicción tales como el análisis de árbol de fallas, que ya vimos, y el análisis de árbol de eventos. Cuando los datos históricos no están disponibles o no son adecuados, es necesario obtener la probabilidad mediante el análisis del sistema, actividad de equipo u organización y sus estados asociados de falla o de éxito. Los datos numéricos sobre el equipo, las personas, las organizaciones y los sistemas obtenidos de la experiencia operacional o de fuentes de datos publicados se combinan después para obtener una estimación de la probabilidad superior del evento. Cuando se utilizan técnicas de predicción es importante comprobar que en el análisis se han introducido las tolerancias oportunas con respecto a la posibilidad de fallas comunes que impliquen la falla coincidente de un determinado número de partes o componentes diferentes dentro del sistema que se originan por la misma causa. Se pueden requerir técnicas de simulación para generar la probabilidad de fallas del equipo y estructura debido al envejecimiento y a otros procesos de degradación mediante el cálculo de los efectos de las incertidumbres. Tercero, para estimar la probabilidad en los procesos sistemáticos y estructurados, se puede utilizar la opinión de un experto. Los juicios de expertos deben aportar toda la información aplicable disponible, incluyendo datos históricos, datos específicos del sistema, datos específicos de la organización, datos experimentales, datos de diseño, etc. Existe un determinado número de métodos formales para lograr juicios de expertos que proporcionan una ayuda para formular las preguntas apropiadas. Los métodos disponibles incluyen el enfoque Delphi, ¿sí? O el método Delphi, las comparaciones pareadas, la clasificación en categorías y los dictámenes de probabilidad absoluta. Análisis preliminar. Pues los riesgos se pueden filtrar con objeto de identificar los más importantes o para excluir los riesgos menos significativos o menores de los análisis posteriores. La finalidad de esto es asegurar que los recursos se dirigirán a los riesgos más importantes. Se debe tener cuidado de no eliminar riesgos bajos que ocurran frecuentemente y que tengan un efecto acumulado importante. El filtrado se debe basar en criterios definidos en el contexto. El análisis preliminar determina una o varias de las siguientes vías de acción. Primero, decir el tratamiento de los riesgos sin ninguna evaluación adicional.
Segundo, establecer los riesgos insignificantes que no justificarían un tratamiento. Y tercero, proceder a realizar una evaluación del riesgo más detallada. Se deben documentar las hipótesis y los resultados. Con frecuencia existe un considerable número de incertidumbres asociadas con el análisis de riesgo. Para interpretar y comunicar el análisis del riesgo de una manera eficaz es necesario tener un conocimiento adecuado de las incertidumbres. El análisis de las incertidumbres asociadas con los datos, métodos y modelos utilizados para identificar y analizar el riesgo juega un papel muy importante en su aplicación. El análisis de la incertidumbre implica la determinación de la variación o imprecisión en los resultados, originada por la variación colectiva de los parámetros e hipótesis que se han utilizado para definir los resultados. Un área muy relacionada con el análisis de incertidumbre es el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad implica la determinación del tamaño y la importancia de la magnitud de riesgo a cambios en parámetros de entrada individuales. Este análisis, ¿sí? O sea que si cambio esto, ¿qué pasa entonces con el resultado? ¿Sí? Si el riesgo que estoy asumiendo incrementa en tal porcentaje, bueno, entonces ¿cómo se incrementa mi VAR, por ejemplo? Este análisis de sensibilidad se utiliza para identificar aquellos datos que se necesita que sean precisos y los datos que son menos sensibles y por tanto tienen menos efecto sobre la exactitud en general. Se debe declarar de la forma más completa posible la exhaustividad y la exactitud del análisis de riesgo. Cuando sea posible, se deben identificar los orígenes de incertidumbre y consignar las incertidumbres de los datos y del modelo o método. Se deben consignar los parámetros para los cuales el análisis es sensible y el grado de sensibilidad. Valoración del riesgo. Implica la comparación de niveles estimados de riesgo con los criterios de riesgo definidos cuando se estableció el contexto, con objeto de determinar la importancia del nivel y tipo de riesgo. En la valoración de riesgo se aplica el conocimiento del riesgo obtenido durante el análisis del riesgo para tomar decisiones sobre acciones futuras. Las consideraciones éticas, legales, financieras y otros tipos, incluidas las percepciones de riesgo, también son factores de entrada para la toma de decisiones. Las decisiones pueden incluir si se necesita tratar el riesgo, las prioridades de tratamiento, si se debe emprender una actividad, el camino que se debe seguir. La naturaleza de las decisiones se deben tomar y los criterios que se utilizarán para tomar aquellas decisiones fueron acordados al establecer el contexto, pero en esta etapa es necesario revisarlos con mayor detalle, ya que se sabe más sobre los riesgos particulares identificados. El marco de trabajo más simple para definir los criterios de riesgo es un solo nivel que separe los riesgos que necesitan tratamiento de los que no. Esto proporciona unos resultados aparentemente simples, pero que nos reflejan las incertidumbres implicadas tanto en la estimación de riesgos como en la definición de los límites entre los que necesitan tratamiento y los que no lo necesitan. La decisión sobre si se debe tratar el riesgo y de cómo tratarlo puede depender de los costos y los beneficios de aceptar el riesgo y de los costos y beneficios de implementar controles mejorados. Un enfoque común consiste en dividir los riesgos en tres bandas. A, una banda superior donde el nivel de riesgo se considera intolerable, cualesquiera que sean los beneficios que la actividad puede proporcionar y donde el tratamiento del riesgo es esencial, cualquiera que sea su costo. B, una banda media o zona gris, donde los costos y los beneficios se tienen en cuenta y las oportunidades se compensan con respecto a las consecuencias potenciales. Y tercero, una banda inferior, donde el nivel de riesgo se considera insignificante o tan pequeño que no es necesario tomar medidas para el tratamiento del riesgo. El sistema de criterio tan bajo como razonablemente sea posible, o el mismo ALARP, que traduce ALARP, que se utiliza en aplicaciones de seguridad, también se sigue en este enfoque, donde en la banda media existe una escala gradual para riesgos bajos, donde los costos y los beneficios se pueden comparar directamente, mientras que para riesgos altos se debe reducir el potencial de perjuicios hasta que los costos de una reducción adicional sean totalmente desproporcionados con respecto a los beneficios de seguridad obtenidos. Bueno, ahora sí entramos en materia, riesgo de mercado. ¿Quién me ayuda por favor leyendo esa diapositiva? Riesgo de mercado. Pérdida que se puede generar por la diferencia de precios que se registran en el mercado por cambios en los factores de riesgo. Posibilidad de que las entidades incurran en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus portafolios. Es conocido como riesgo de mercado porque se origina precisamente por las fluctuaciones del mercado, las cuales son ocasionadas por fuerzas económicas. Los principales factores que inciden en el riesgo de mercado son los cambios en las tasas de interés, tipos de cambio, inflación y precios. Lo importante en cualquier medida para la administración y gestión de riesgos es cuantificar la pérdida que puede ocurrir ante eventos inesperados como el propósito de provisionar, reducir la pérdida que puede ocurrir y generar valor a los inversionistas. El gran principio de la gestión del riesgo. Taxonomía del riesgo. Incertidumbre de los valores, incertidumbre en el mercado de valores. Incertidumbre en el retorno de activos.
incertidumbre al riesgo de liquidez, y eso genera liquidez exógena y liquidez endógena. Perfecto, muchas gracias. Sí, entonces vemos allí como en esa taxonomía, ¿sí? A partir de esa incertidumbre en el mercado de valores, pues se despliegan incertidumbre en el retorno, rendimiento de los activos y también incertidumbre en el riesgo de liquidez. Y a partir de esa incertidumbre en el riesgo de liquidez, pues puede haber una iliquidez exógena o una iliquidez endógena. Bueno, iliquidez exógena, pues es el resultado de las características del mercado. Es común a todos los agentes del mercado y no afecta a las acciones de ningún participante. En cambio, la iliquidez endógena, por el contrario, es específica de su posición en el mercado, varía entre los participantes del mercado y la exposición de cualquier participante se ve afectada por sus acciones. Esta iliquidez es impulsada principalmente por el tamaño de las posiciones. A mayor tamaño, mayor es la iliquidez endógena. Ok, ¿y esto para qué sirve medirlo? Primero, permite identificar procesos críticos que son sensibles ante eventos de riesgo. De esta manera, aborda explícitamente la incertidumbre. Segundo, la normatividad tanto nacional como internacional hace referencia a este tipo de riesgo. A nivel internacional se tienen recomendaciones del Banco de Pagos Internacionales, ¿sí? Y vemos allí que eso se encuentra en Basilea I de 1988, Basilea II del 2004, Basilea III del 2010. A nivel nacional se tiene la circular externa 100 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y tercero, la última norma Basilea III, ¿sí? Presenta los principios en la administración del riesgo de liquidez, el cual se enfoca en la gestión del riesgo de liquidez de fondeo de igual forma que la Superintendencia Financiera. Por lo tanto, no se cuenta con reglas en la gestión de riesgo de liquidez de trading dado que se supone que está implícito en el cálculo del riesgo de mercado. ¿Okay? ¿Sí está claro eso o hay alguna duda? Sí, claro, sí, señor. Sí, por mí también. Ok, bueno. Seguimos entonces. Valor en riesgo, VAR, ¿cierto? Es una medida estadística de riesgo de mercado que estima la máxima pérdida que podría registrar un portafolio en un intervalo de tiempo y con un nivel de confianza, asumiendo una situación normal en el mercado de valores. VAR no ofrece información sobre el tamaño de la pérdida que puede ocurrir más allá de ese nivel de confianza. Eso es lo malo, ¿no? El método delta normal, ¿sí? Varianzas covarianzas, asumen normalidad en la distribución de las variables. Ahí tenemos su fórmula de cálculo, ¿sí? VAR es igual a M, que es ese monto de dinero expuesto, multiplicado por Z sub alfa, que es el sigma alfa, ¿sí? Es la desviación estándar de los rendimientos del activo financiero, ¿sí? Perdón, qué pena, este es sigma y este es Z alfa, qué pena, me confundí. Este es sigma minúscula, es la desviación estándar de los rendimientos del activo financiero. Y Z sub alfa es el valor que toma la distribución, ¿sí? Dado un nivel de confianza, ¿sí? Y esta T, ¿sí? Es el horizonte temporal, ¿sí? Para el caso, ojo, para el caso de este método delta normal, pues la función de distribución es la estándar, ¿no? Función de distribución normal estándar. Bueno, según la propuesta Basilea, el nivel de confianza es de 99% a 10 días. Y según la metodología Risk Metrics, el nivel de confianza es de 95% a un día. ¿Ok? Nosotros vamos a hacer el cálculo con 95, vamos a hacer el de Risk Metrics, ¿sí? El de dado un nivel de confianza de 95% a un día. ¿Sí? Pero obviamente ya cuando tengamos a un día, simplemente multiplicamos por raíz de T y lo podemos convertir entonces a 30 días. Bueno, como estos son pagos bancarios, entonces sería el mes, sería 20, multiplicar por raíz de 20. Si lo queremos semanal, lo multiplicamos por raíz de 5, ¿sí? O si lo queremos anual, multiplicamos por raíz de 250. ¿Por qué? Porque es que las operaciones en los bancos no son calendario, digamos, el calendario normal, ¿sí? De 7 días por semana, sino que son de 5, en promedio 5 días por semana, ¿sí? Entonces, por eso viene dando un poquito menos. Bueno, método de simulación genera números aleatorios a partir de una distribución de probabilidad. Método de simulación histórica asume una distribución empírica, ¿sí? O no paramétrica, ¿sí? O sea, diferente a la normal, y se calcula un percentil como, por ejemplo, el 5% en la cola izquierda, ¿sí? La simulación histórica, que lo podemos representar con el HS, que es Historic Simulation, ¿sí? Simulación histórica del VAR para un nivel de confianza del X%, pues ¿cómo será su fórmula de cálculo? Pues va a ser igual a inversión por el precio, ¿sí? El precio de esa acción, de ese activo,
anterior, t-1, multiplicado por el e elevado al logaritmo natural de r, menos la inversión por el precio actual, ¿sí? Eso es lo que hace la simulación, ¿no? La simulación histórica. Bueno, para el VAR se han encontrado muchas ventajas en comparación con los métodos previamente utilizados para cuantificar el riesgo financiero. El VAR es una medida muy reconocida entre los operadores y reguladores en el mundo. Se ha convertido en un estándar en la industria financiera. Es aplicable a portafolios con instrumentos no lineales, tales como opciones, ¿sí? Opciones financieras, con distribuciones de pérdidas no necesariamente simétricas ni normales. El VAR es una medida común de riesgo para diferentes posiciones y factores de riesgo. Puede ser aplicado a cualquier tipo de portafolio y permite comparar riesgos de diferentes portafolios, ya sean de renta fija o variable, ¿sí? Los métodos tradicionales son más limitados. Las medidas de duración y convexidad, bueno, recuerdan lo de los bonos, aplican solamente a posiciones en renta fija. Las medidas, las medidas riesgas o las griegas, ¿sí? Que son unos indicadores, solo son aplicables a posiciones en derivados, ¿sí? El VAR permite agregar riesgos de diferentes posiciones teniendo en cuenta la forma en la cual se correlacionan entre sí los diferentes factores de riesgo, lo cual no es posible con algunas medidas tradicionales por ser sensibles a la agregación de componentes de riesgo. El VAR es holístico, ¿sí? Ya que tiene en cuenta múltiples factores de riesgo. Muchas medidas tradicionales toman los factores de riesgo en forma individual, considerando uno a la vez, como ocurre con las griegas, o recurren a fuertes simplificaciones para sintetizar múltiples factores de riesgo en uno solo, como es el caso de las medidas de duración y convexidad y el KPM. El VAR también es holístico en el sentido de que puede enfocarse no solo sobre los componentes individuales del portafolio, sino también en el riesgo global del portafolio completo. El VAR es probabilístico y le proporciona al gestor de riesgo información útil sobre las probabilidades asociadas con un monto específico de pérdidas. Muchas medidas tradicionales, tales como la duración, convexidad y las griegas, solo responden preguntas de la forma ¿qué pasaría si? Y no dan una indicación específica de la posible o del monto de la posible pérdida. El VAR se expresa en la unidad de medida más simple, ¿sí? O sea, puede ser en un monto o un porcentaje, y fácil de entender en el contexto del riesgo financiero. Esto es pérdida en dinero. Otras medidas son expresadas en unidades mucho menos claras, tales como periodo de promedio de flujo de caja, ¿sí? Inconvenientes del VAR, porque también tiene sus inconvenientes. Pues la amplia difusión y uso generalizado del VAR no han impedido que desde los ámbitos académicos y operadores de los mercados su validez teórica y práctica sean sometidas a rigurosas pruebas de coherencia en una búsqueda incesante por mejorar la cuantificación del riesgo y optimizar la toma de decisiones de inversión. Cuando a la luz de la teoría de la medida se analizan las propiedades que una buena medida de riesgo financiero debe satisfacer, o sea, esas son las medidas de monoticidad, homogeneidad positiva, subaditividad e invarianza traslacional, se han encontrado algunas dificultades con el VAR, no solo desde la perspectiva teórica, sino además lo que es más preocupante desde el punto de vista práctico y operativo de la gestión de riesgo en el ámbito financiero, ¿sí? Bueno, ustedes me dirán, ¿y qué es esta cosa monoticidad, homogeneidad? Estos son una serie de características o propiedades que se pueden comprobar en forma algebraica, pero la verdad que eso es algo ya un poco más complejo. Es bueno pues que ustedes lo oigan, que debe satisfacer esos criterios, ¿sí? Pero digamos la explicación de alguno de ellos es bastante, toma bastante tiempo poder comprobarlo en forma algebraica, ¿ok? Pues solamente se los menciono pues para que lo sepan. Bueno, entonces continuamos. Lo que es más preocupante desde el punto de vista práctico y operativo de la gestión de riesgo en el ámbito financiero. Una propiedad esencial exigida para una buena medida de riesgo es la diversificación, que consiste en que el riesgo debe disminuir o por lo menos no aumentar cuando se unen riesgos individuales. Esto se formaliza mediante el criterio de subaditividad. ¿Okay? Bueno, método de simulación Monte Carlo, pues genera números aleatorios a partir de una distribución de probabilidad. El supuesto clave es que es posible conocer la función de distribución de rendimientos futuros de la inversión o cartera de inversión que se plantea manejar. Se asume que la distribución es una distribución conocida. Para ello es posible utilizar algún procedimiento de ajuste. Con la generación de números, sí, o números imaginarios o mundos imaginarios, se puede calcular en VAR con un nivel de confianza o dado un nivel de confianza. El método de simulación histórica asume una distribución empírica o no paramétrica, que es la que vamos a calcular hoy. Se calcula un percentil. ¿Qué hubiera pasado si el precio de hoy lo hubiera tenido hace un año?
Pues se simula la distribución de retornos histórica, empleando las exposiciones a los factores de riesgo que presenta el portafolio en la actualidad con los datos de retornos observados durante el periodo de observación. La simulación histórica se obtiene de la siguiente manera: inversión del activo por precio del activo en el periodo anterior, por retorno relativo posición actual. ¿Sí? La posición actual en el activo es simplemente la inversión multiplicado por el precio del activo. ¿Sí? A partir de esta serie de tiempo simulada de flujos de activos, pues el percentil 1 menos X, ¿sí? o el nivel de confianza que podría ser, por ejemplo, suponiendo que ese X sea un 5%, que es el nivel de, que hemos dicho anteriormente, el alfa, ¿sí? El nivel de significancia, ¿no? 1 menos X sería entonces un nivel, un intervalo de confianza del 95%, ¿cierto? Del valor del activo. Bueno, y ahí tenemos, bueno, esta es la fórmula que ya vimos anteriormente, ¿sí? De Historic Simulation. Volatilidad histórica, desviación promedio varianza, indica en qué promedio, en promedio cómo se dispersan las observaciones con respecto a una medida de tendencia central. Allí tenemos entonces la fórmula de la varianza, ¿sí? Poblacional y la fórmula de la varianza muestral. Y vemos allí en esta grafiquita, ¿sí? Esta que tiene mayor punta que hemos dicho la vez pasada, es una curva leptocúrtica, ¿no? Y la que está más, bueno, esta sí es como la distribución normal, pero una que fuera más achatadita sería una platicúrtica, ¿no? Midiendo obviamente la curtosis. ¿Cuáles son las propiedades de la varianza? Primero, la varianza de K es igual a 0. La varianza de X puede ser mayor a 0, ¿sí? O puede ser igual a 0. Varianza de K más X es igual a la varianza de X. Varianza de K por X es igual a K al cuadrado por la varianza de X. Esas son las propiedades, ¿no? De la varianza al momento de hacer operaciones. Varianza de X más Y es igual a varianza de X más varianza de Y más 2 veces la covarianza XY. Y varianza de AX más BY es igual a al cuadrado por varianza de X más B al cuadrado por varianza de Y más 2 por A por B por covarianza XY. Desviación típica o estándar. Indica en promedio cómo se dispersa una observación con respecto a la media aritmética. También es útil para describir cuánto se apartan las observaciones individuales con respecto a la media. Se le conoce como resultado estándar, ¿sí? O desviación típica, ¿sí? O estándar. Ahora vemos la desviación semiestándar. Es la desviación estándar de los datos que tienen riesgo hacia la baja e ignoran las fluctuaciones positivas. Las modificaciones de la desviación semiestándar incluyen el cálculo solo de los valores debajo de la media o los valores por debajo de un límite, ¿sí? Por ejemplo, ganancias negativas o flujo de caja negativos. Esto proporciona una idea más clara del riesgo de caída, pero es más difícil de estimar. Vemos allí un ejemplo, ¿sí? Cálculo de desviación estándar y varianza. Vemos allí entonces cómo hay una K, ¿sí? Pero una variable X, ¿sí? Empieza en menos 10,5 y va hasta menos 14,5. Tenemos la diferencia X menos la media, ¿sí? Ahí tenemos los resultados, algunos se ignoran, otros no. El cuadrado, ¿sí? De la X, ¿sí? Perdón, el cuadrado de X menos media, ¿sí? O sea, como quien dice este X media, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Bueno, obviamente los que dice aquí ignorar, pues no se llevaron a cabo sus cálculos, ¿sí? Esa sumatoria nos da menos 51,15 y el promedio nos da menos 12,79. Entonces, hacemos los cálculos. Desviación estándar y varianza de la población. Bueno, suma de cuadrado, que sería X menos media, ¿no? Sumamos eso y nos da 13,2919. Varianza, pues es coger esa media del cuadrado, o sea, el X menos media, y dividirlo entre N. Eso nos da, ¿y cuántos elementos son? Son 7. Entonces, 13,29 entre 7. No, pero sin contarlos, ignorar. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Entre 4. 13,29 entre 4 nos da 3,3230. Usando la función de Excel BARP, pues también nos da 3,3230. Desviación estándar es ¿qué? Pues la raíz cuadrada de esto, ¿no? 1,8229. Y usando la función de Excel, desbest-P, ¿sí? Desviación estándar de la población. Bueno, eso es un ejemplo ahí sencillo. El de abajo es muy similar. Bueno, ahora llevamos la fórmula de la volatilidad histórica. Pues esta es la sigma minúscula de I igual a la raíz cuadrada de RC, ¿sí?
menos RC promedio, ¿sí? Rendimiento del activo C menos el promedio del RC, eso elevado al cuadrado, dividido entre n-1. ¿Sí? La volatilidad histórica para muestras. ¿Cómo determinar la volatilidad del VaR? Volatilidad dinámica o con suavizamiento exponencial. Es también conocido con el nombre de EUMA, ¿sí? Que significa, EUMA significa Exponential Weighted Moving Average, y fue empleada por JP Morgan en 1994, denominándolo Risk Metrics. Esta metodología confiere mayor peso a las observaciones más recientes que a las pasadas. Es importante esta característica ya que si se realiza la volatilidad histórica con desviación estándar, se estaría asumiendo el mismo peso o importancia de las observaciones recientes y pasadas. Además, esta volatilidad histórica no es capaz de capturar rápidamente fuertes variaciones en el precio de los activos financieros. La volatilidad dinámica captura rápidamente fuertes variaciones de precios en los mercados debido a la ponderación que realiza el método, permitiendo generar mejores pronósticos en épocas de alta volatilidad. El modelo depende de un factor de caimiento, que es ese lambda, ¿sí? Este simbolito es el de lambda, que se encuentra entre 0 y 1, ¿sí? Lambda determina los pesos que se aplican a las observaciones. Entre más pequeño sea ese lambda, pues mayor peso tienen los datos más recientes. ¿Quién me dio leyenda esta, por favor? Valor en riesgo condicional CVaR. Propiedades y ventajas. Se propone como modelo para la evaluación del riesgo CVaR, valor en riesgo condicional, con una variación teórica con respecto al uso habitual de esta medida. El CVaR, que se propone como metodología para cuantificar el riesgo de mercado, es una medida complementaria al VaR, que satisface todas las propiedades exigidas para hacer una medida coherente de riesgo. Desde el punto de vista académico, la teoría de la medida. Además, desde el punto de vista práctico y operativo, el CVaR supera los inconvenientes citados, ya que no solo satisface las propiedades de subaditividad, sino que también es convexa y uniextremo, lo cual facilita la implementación de algoritmos de optimización y control. Valor en riesgo condicional superior se identifica como CVaR más. Pérdidas esperadas en un que exceden estrictamente al VaR. Valor en riesgo condicional inferior se identifica como CVaR menos. Pérdidas esperadas que exceden debidamente al VaR, es decir, pérdidas esperadas que son mayores o iguales al VaR. ¿Qué quiere decir ese signo? No sé. Es un símbolo griego. Pero ese es el de los hebreos. ¿Cómo es que se llama? Bueno, digámosle U por este momento y luego lo miro. Vale. Pero digamos que se identifica así, con ese signo y VaR, entre paréntesis Sí, VaR. sí. Que sería igual a la probabilidad de que X sea menor o igual al VaR. Correcto. Valor en griego condicional se identifica como CVaR más, es un promedio ponderado del VaR inferior y el VaR superior dado por, y está la fórmula. Perfecto, muy bien. Bueno, eso es allí como una comprobación, ¿no? Con el lambda, ¿sí? Lambda, ¿sí? O sea, conditional VaR debe ser igual a lambda, que dijimos que es un número que va entre 0 y 1, y lo que va mostrando es ese digamos, como la ponderación, ¿sí? De los más recientes tienen más bajito ese lambda y los más antiguos tienen un lambda un poco más elevado, ¿sí? Entonces sería ese elemento lambda multiplicado por VaR más 1 menos el lambda multiplicado por el CVaR más, ¿sí? Dado un alfa determinado, ¿sí? Eso es lo que yo estoy leyendo aquí de esta primera ecuación, ¿sí? Y el lambda, bueno, es igual a este símbolo que no me acuerdo ahorita cómo se llama, ¿sí? Menos el lambda dividido entre 1 menos, menos alfa, ¿sí? Dividido 1 menos alfa.
y ese lambda se encuentra entre 0 y 1. ¿Okay? Bueno, el C-bar cuantifica las pérdidas que exceden el bar y actúa como una cota superior para el bar. Por lo tanto, portafolios con un bajo C-bar también tienen bajo bar. El C-bar así definido es una representación convenientemente simple del riesgo, aplicable a distribuciones de pérdida no simétricas, que tienen en cuenta los riesgos más allá del bar y es convexa. Además, ahorita vamos a ver esta imagen, porque la vean, ¿sí? Pero bueno, acabemos acá y luego lo miramos. El C-bar es definido, así definido es una representación convenientemente simple del riesgo, aplicable a distribuciones de pérdida no simétricas, que tienen en cuenta los riesgos más allá del bar y es convexa. Además, es una medida coherente de riesgo, ya que satisface la invarianza traslacional, la homogeneidad positiva, la monoticidad y lo que se considera mucho más importante, satisface la subaditividad. Una propiedad fundamental del C-bar es el ser una función convexa, es decir, que para cualesquiera X y Y vectores distintos de posiciones en un portafolio, se tiene que ese lambda C-bar de X más 1 menos ese lambda C-bar de Y va a ser menor o igual al C-bar ¿de qué? Del lambda X más 1 menos lambda por Y, lo que permite garantizar la existencia de un único óptimo global y local. Dado que el bar no cumple esta propiedad, cuando se usan técnicas de programación lineal para minimizar esta medida, puede conducir a identificar un punto como óptimo global cuando en realidad es local, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir en pocas palabras? Que no es una medida tan exacta, ¿sí? El bar, en cambio el C-bar sí, ¿sí? Como dice allí. Por el contrario, el C-bar puede ser optimizado y simultáneamente se estaría minimizando el bar, ¿sí? Otros aspectos positivos del valor en riesgo condicional, o sea, el C-bar, son los siguientes. El C-bar es continuo con respecto al nivel de confianza alfa comparada con el bar, ¿sí? Aún para distribuciones no normales, el C-bar es fácil de controlar y optimizar. Tercero, realmente proporciona información sobre la magnitud de las pérdidas cuando ellas exceden el bar. ¿Sí? Y en la figura 3 se ilustra el comportamiento del riesgo según cada una de las medidas, bar, C-bar plus y C-bar menos, en función de la posición X en el portafolio. Y en particular se ilustra la propiedad de que C-bar es convexo, aunque bar, C-bar plus y C-bar menos pueden no serlo. Además se cumplen las desigualdades. Entonces, miren, tenemos aquí a mano izquierda, ¿sí? El valor en riesgo condicional. Esta es la representación, ¿sí? De, digamos, lo que nosotros estamos mirando, digamos, los rendimientos de un portafolio, ¿cierto? Aquí en este punto se encuentra, esta es diferente a la que hemos visto que siempre miramos el lado izquierdo de la cola. Aquí en esta imagen lo estamos viendo es con la distribución acumulada, ¿no? Es decir, la pérdida sería de aquí al lado derecho, ¿sí? Entonces, en este punto dice el cálculo que se encuentra el valor en riesgo. Pero miren, ven allí lo que dice allí, probabilidad 1 menos alfa, ¿sí? Entonces, dado una probabilidad 1 menos alfa, resulta, ¿sí? Que la pérdida máxima, ¿sí? Puede que sea mayor y el C-bar va a ser esta linecita que se encuentra acá, ¿sí? O sea que hay una mayor precisión para decirle al que está haciendo este cálculo, mire, el valor en riesgo realmente no es este, sino es un poquito menor, dependiendo de qué, pues de 1 menos ese alfa, ¿sí? Esa probabilidad. Y aquí a mano izquierda tenemos la convexidad del C-bar, ¿sí? Vemos allí entonces cómo tenemos en el eje de las X tenemos lo que es el C-bar, ¿sí? La convexidad, el C-bar, perdón, y tenemos el riesgo. Y vemos allí estas gráficas, ¿sí? Y cómo lo que pasa es que todas son oscuras, pero esta lineecita más abajo, ¿sí? Que yo estoy aquí mostrando, ¿sí? Está graficando el bar, ¿sí? El bar. Y más arriba se encuentra el C-bar, ¿sí? Que pues tenemos varios con C-bar, ¿no? Esta de acá y también esta de acá. Esta de acá arriba es también el C-bar, pero positivo, ¿sí? Este simbolito que parece un asterisco realmente es un positivo. Y el C-bar que se encuentra aquí más abajito, ¿sí? Es el C-bar negativo. Este que está por acá que no se ve muy bien, pero bueno, ese es el C-bar negativo. Y el C-bar, que es como la combinación o el intermedio entre el C-bar plus y el C-bar menos, es este que está acá, que es propiamente dicho el C-bar. Ok, miren que todos estos C-bar pues tienen una
forma, ¿sí?, convexa. Esos C-bar plus y C-bar menos hacen como... Unos Ay, límites. Unos límites. eso, como un intervalo de confianza. Es como un límite dentro de ese mismo bar de que se puede correr un poquito más o un poquito menos. Como acuérdense que no estamos trabajando con valores exactos, sino con posibles resultados, ¿sí? Por eso tenemos intervalos de confianza. Entonces lo mismo se ve ahí en el bar, ¿sí? Entonces sería como un nivel, un C-bar plus un poquito más arriba y uno un poquito más bajo, y pues el C-bar se encontraría entre esos dos límites. ¿Listo? Y bueno, no es más por acá. Ahora venimos aquí al ejercicio. Bueno, ¿se acuerdan que ya habíamos calculado hasta el índice de Sharp, ¿cierto? El índice de Sharp, ahí está la fórmula del índice de Sharp. Yo les hice unas recomendaciones a algunos de ustedes. Este simbolito no es multiplicación, es menos, ¿sí? Rendimiento del portafolio menos el rendimiento del activo libre de riesgo o el free risk asset, ¿no? Bueno, ya calculamos entonces el riesgo del portafolio, la rentabilidad del portafolio. Ahora vamos a calcular ¿qué? Vamos a hacer esta tablita, ¿sí? ¿Y esto cómo se obtuvo? ¿O esto a qué corresponde? Esto es al Value at Risk, pero utilizando la simulación Monte Carlo, ¿sí? O sea, para calcular el Value at Risk o VAR no paramétrico, ¿sí? Colocarle aquí VAR no paramétrico, ¿sí? ¿Y esto cómo se obtiene? Ah, sencillo. Aquí en Risk Simulator todo es sencillo. Miren cómo van a hacer. Van a seleccionar todos los rendimientos, ¿sí? Incluso con su nombre, ¿sí? Y vamos hasta el final, Shift hacia abajo, ¿tan? Lo seleccionamos, luego vamos a la pestaña a simulador de riesgo y aquí vamos a utilizar la herramienta, aquí donde dice herramientas analíticas, ¿sí? Se encuentra en esta pestaña de color gris, en esta pestaña simular riesgo en la franja color gris, donde dice herramientas analíticas, ¿sí? Le damos clic y allí vamos a buscar el número 12 que se denomina ajuste de distribución múltiple. ¿Por qué es múltiple? Porque vamos a utilizar más de una variable, ¿sí? Porque estamos ahí seleccionando las acciones, la acción de Bancolombia, Semargos, Nutresa, Ecopetrol, Argos, ¿sí? Y todas tienen el mismo tamaño, entonces no hay ningún problema. Le damos clic, nos despliega esta ventana, ¿sí? Donde dice allí, el ajuste de distribución toma datos sin analizar existentes y estadísticamente encuentra el mejor ajuste de distribución, ¿sí? Por ejemplo, al optimizar los parámetros de cada distribución y ejecutar pruebas de hipótesis estadísticas, ¿sí? Entonces él nos va a hacer todo ese trabajito. Nosotros simplemente pues ya lo... bueno, miren lo siguiente, aquí abajito dice automáticamente generar supuestos. Él me muestra por defecto la prueba de hipótesis, la prueba de... ¿cómo se llama esta prueba de... esto se llama una de... Bueno, es un criterio de... Normalidad. Sí, sí. Bueno, no es exactamente normalidad. Miren, es un... Espera un momento que se me fue la palabra. Una prueba... esperen un momento. Espérenme un momento, aquí yo lo tengo, es que se me fue la palabra, pero aquí yo lo tengo. Aquí está. Miren, es esto, es una prueba no paramétrica, ¿sí? No paramétrica, que determina la bondad del ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí. La Z de Kolmogorov, que es el resultado que arroja ese criterio o esta prueba, ¿sí? Se calcula a partir de la diferencia mayor en valor absoluto entre las funciones de distribución acumuladas teórica y la observada, ¿sí?
¿sí? Esta prueba de bondad de ajuste contrasta si las observaciones podrían razonablemente proceder de la distribución especificada, ¿sí? En el caso de que queremos verificar la normalidad de una distribución, ¿sí? Se podría utilizar en la prueba de Lilliefors, ¿sí? Que conlleva algunas mejoras con respecto a la de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Pero en este caso lo que nosotros queremos hacer es una prueba no paramétrica, ¿sí? Para ver o para identificar cuál es la mejor distribución que se ajusta a los datos históricos, ¿sí? De estos rendimientos que previamente pues ya hemos calculado, ¿sí? Entonces, bueno, ya yo tengo esto previamente seleccionado. Ah, me toca volverlo a seleccionar. Bueno, ahí lo selecciono. ¿Tá? Vamos nuevamente a herramientas analíticas, el número 12. Ahí ya está por defecto el Kolmogorov-Smirnov. Él me dice incluir correlaciones arriba del valor absoluto de 0. Sí, yo quiero que me los considere. Le doy entonces clic al botón OK. Él hace ahí sus cálculos. ¿Tan? Y me arroja esta hojita que se llama ajuste distribución múltiple. ¿Sí? Allí entonces él me está diciendo, miren, bueno, voy a colocar entonces con diferentes colores cuál fue el resultado para determinar la mejor distribución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la acción de Bancolombia, Laplace. Para la acción de Semargos, también Laplace. Vamos a cambiarle de color. Para Ecopetrol, una logística. Para Grupo Argos, un Laplace. Y para Nutresa, también una Laplace. Bueno, vamos a poner todas las de Laplace en amarillo, que es más fácil. Miren que está dando en su gran mayoría que son Laplace. Aquí en esto que se encuentra color verde, si le damos clic al simulador de riesgo y le damos aquí paso a paso, él nos va a mostrar todos los diferentes valores, ¿sí? que se generaron cuando yo elaboré o cuando yo hice esta prueba de ajuste, ¿sí? Esta prueba no paramétrica, ¿sí? Miren allí cómo van variando, ¿sí? Cuando yo le doy clic, todos los que están en verde, pues entonces me muestra los números que habíamos generado, ¿sí? O que generamos al correr la prueba de no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Bueno, aquí le voy a restablecer para volver nuevamente en ceros. Y miren lo siguiente, yo lo que quiero es utilizar estos resultados, ¿sí? Y hacer una simulación Monte Carlo. Y miren lo que yo hice previamente acá. Voy a mirar a ver cómo va a afectar el número de oscilaciones que yo genere los resultados del bar. ¿Sí? Aquí yo he hecho una tablita. No, la tablita está más arriba. Esta. En esta tablita, miren lo siguiente. Yo he colocado, ¿sí? Los resultados con 5,000 ensayos, 10,000 ensayos, 50,000 ensayos y 100,000 ensayos. Y miren que ha venido disminuyendo, ¿sí? Ha venido disminuyendo. A medida que yo aumento la cantidad de ensayos, ¿sí? El bar va disminuyendo, ¿sí? ¿Sí? Entonces eso lo podemos comprobar ahorita que hagamos esos cambios, ¿sí? Entonces, bueno, me vuelvo aquí. Miren cómo vamos a hacer. Es sencillo. Estando parados encima de la celda de color verde, ¿sí? Bueno, borramos ese nombre, le ponemos igual, ¿sí? Y seleccionamos ese resultado del verde. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar como un pronóstico de salida, ¿sí? Este nombre de la variable, realmente en este caso es rentabilidad, ¿sí? Eso es la rentabilidad de Bancolombia. Este sería rentabilidad de Semargos. ¿Sí? Este sería rentabilidad en Argos, Nutresa, Ecopetrol. ¿Cierto? Ecopetrol. Este es Grupo Argos. Rentabilidad
Argos. Y rentabilidad Nutresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto mismo que yo hice aquí en el de Bancolombia, lo voy a hacer entonces también para Semargos, ¿sí? Pongo igual y selecciono el verde, ¿sí? Lo mismo para Ecopetrol, igual y llamo aquí a el verde. Lo mismo aquí para Grupo Argos, igual. ¿Por qué hago esto? ¿Sí? Se dice, bueno, pero ¿para qué perder el tiempo en eso? No, no estoy perdiendo el tiempo. Lo que pasa es que para él hacer una simulación, yo tengo que establecer un pronóstico de salida. Un pronóstico de salida no puede ser un resultado numérico. Tiene que ser obligatoriamente una fórmula, ¿sí? Porque si no es una fórmula, no va a ser la simulación Monte Carlo. ¿Okay? Y miren, ahorita que yo lo denomine un pronóstico de salida, ¿sí? Él me dice, ¿cuál es el nombre de esa variable? Rentabilidad Bancolombia. ¿Por qué? Porque él toma el nombre que está al lado izquierdo de la celda que yo estoy seleccionando. Yo sí, efectivamente, rentabilidad Bancolombia. Como no coloco ningún intervalo o nivel de confianza, él por defecto va a tomar el 95%, que dijimos que es el que utiliza ResMetrics. Entonces, le damos aquí OK, ¿sí? Y él se pinta de color amarillo. Y así voy a hacer con todos los demás, ¿sí? Aquí lo mismo, pronóstico de salida. Nombre de la variable, aquí me equivoqué. Rentabilidad es rentabilidad de Ecopetrol. Entonces, pronóstico de salida, rentabilidad de Ecopetrol, estamos bien. Pronóstico de salida, rentabilidad de Grupo Argos, estamos bien. ¿Están? Y rentabilidad, no, aquí creo que también me equivoqué, sí. Rentabilidad de Nutresa, lo tengo que colocar exactamente el que está al lado izquierdo. Eso, ahora sí. Perdón. Pronóstico de salida, rentabilidad Nutresa, listo. Ok, ya entonces ya tengo todos mis pronósticos de salida, también tengo mis supuestos de entrada, porque como ya dijimos, él generó números, oscilaciones, ¿sí? Números aleatorios, suponiendo que sigue una distribución Laplace, ¿sí? Y miren que yo al darle aquí paso a paso, él me genera los números. Y como él está referenciando en amarillo lo del verde, pues van a ser los mismos valores, ¿no? Él generó, no me acuerdo, creo que fueron 1000 oscilaciones, entonces tiene 1000 números, ¿sí? Unos positivos y unos negativos, y obviamente él determinó cuál era la distribución al momento de generar esos números aleatorios, ¿no? Laplace, logística y Laplace. Bueno, dado eso, volvemos nuevamente a restablecer, y entonces vamos a darle a nuestro simulación Monte Carlo. Bueno, vamos a revisar cuántas simulaciones. Aquí, ven, estaba 100.000. No, hagámoslo ¿con qué? Con 5.000 inicialmente, ¿sí? Y vemos los resultados. ¿Sí? Esto donde dice especificar la secuencia de números aleatorios, yo siempre lo dejo 1, 2, 3, ¿sí? Le doy OK, y ahorita sí, simplemente vamos a correr nuestra simulación Monte Carlo, porque ya cumplimos con todos los requisitos, ¿sí? Que son supuesto de entrada, pronóstico de salida, tenemos nuestro perfil, y le damos super velocidad, y en cuestión de segundos, él acaba. Listo. Bueno, obviamente me va a generar todos, ¿no? Es más, me va a generar 10, ¿por qué? Porque ya yo había generado otro anteriormente, ¿sí? Bueno, es que, claro, miren lo que pasó, es que ya yo había hecho esto antes. Ya, miren que este No, es el profe, 2. no sé si solo me pasa. No, perdón, no. Se me tuvo la pantalla por un momento, no. Continúe. ¿No? Bueno, miren, esto mismo que yo hice hoy, ¿sí? Él me está generando 10, porque ya yo había generado 5 antes, ¿no? Entonces, no, perdón, había generado 4. Bueno, no importa. Lo cierto es, ustedes lo hacen obviamente con detenimiento ya en sus casas, y miren, van a agarrar los resultados, ¿sí? Bueno, esperen un momento, antes de cualquier otra cosa. Después de que él genera esas gráficas, va a generar 5 gráficas. En mi caso generó 9, pero ustedes entonces, como lo van a hacer por primera vez, les va a generar 10 gráficas, ¿sí? Digamos, esos resultados que allí se arrojan, nosotros podemos llamar
a una función específica, ¿sí? De este elemento o de esta herramienta dentro de Risk Simulator que se llama ROV-BizStats, ¿sí? Que nos va a permitir extraer el percentil número 5, ¿sí? Entonces, miren lo siguiente. Discúlpeme, profe. No sé Sí. si solo a mí me pasó, pero se me detuvo la pantalla. No estoy viendo en tiempo real lo que está hablando. No sé si Camilo sí está No, viendo miren, bien. no lo hagan ahorita, ¿saben por qué? Porque como estamos transmitiendo, No, es que no estoy viendo cómo se mueve. Estoy solo escuchando el audio y la pantalla se congeló hace un par de minutos. ¿mi pantalla? Pero no sé si a Camilo también le pasa. Sí, de Sí. hecho, por ejemplo, hasta su cámara la dejé ver. Pues no sé, digan ustedes. ¿Camilo lo ve bien? No Yo sí, sé. yo estoy viendo normal. Ok. Bueno, entonces en la Julián, grabación ya me quedará. no vaya a hacer la simulación en este momento por lo que estamos transmitiendo y No, será no, su no, no, señor, computador. no, es que estoy Tiene poniendo esto, atención a tiene. la pantalla, pero... Bueno, pero ya que interrumpí, discúlpeme, no lo que yo tengo una pregunta, puede ser muy Sí, lógica, pero no. no, hágala. En, en la clase anterior, lo último que vimos cuando usted corrió el pronóstico fue lo que último que hicimos, ¿verdad? Para determinar los pesos, los nuevos pesos, hubo uno Sí, que les daban el 0%, sí, ¿cierto? sí, ¿Por qué en este momento, digamos que seguimos tratando con esas acciones si ya nos había dado un peso del 0%? ¿Para qué seguimos haciendo estos temas estadísticos para ellas? Ah, no, porque una cosa es que determinamos que no vamos a invertir en estas dos acciones, pero otra cosa es el VAR, ¿sí? Individual, ¿sí? Para cada una de ellas, ¿sí? El valor en riesgo. Pero otra cosa es lo que dio la, digamos, la optimización. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos con esto? Fue una optimización que utilizamos la herramienta correr optimización, ¿sí? Él nos arrojó esta composición, ¿sí? Pero ojo con lo siguiente. Si quieren, ustedes hagan el cálculo. Suponiendo ingenuamente 20%, ¿sí? De participación en cada uno y luego pueden hacer un cálculo después de haber corrido la función de optimización, ¿sí? Si quieren, hagan esos dos cálculos por aparte y me dicen qué diferencias encontraron en los resultados, ¿ok? Yo lo que pasa es que como ya había partido de la optimización, pues hice mis cálculos, ¿no? Pero si quieren ustedes, entonces bórrenlo y hacen primero 20, 20, 20, 20, ¿sí? Que es lo que ingenuamente habíamos hecho inicialmente, y luego sí corren la optimización y lo corren como yo lo estoy haciendo y miren a ver qué pasa con el VAR, ¿sí? ¿Qué sucede con el VAR? Aquí yo lo que quiero es simplemente mostrarles cómo va disminuyendo, ¿sí? Ese VAR en cada una de las acciones a medida que aumentan la cantidad de oscilaciones o ensayos, ¿ok? Eso es lo que les quería mostrar. Técnicamente va incrementando, ¿no? Déjeme ver. No, va disminuyendo. Se va acercando a cero, profe. Ah, Va espere, es que aumentando. son negativos, sí, Ajá. tienes razón, es que son negativos, sí, es cierto. Pero eso es bueno, ¿no? Porque se va acercando a cero, ¿no? Sí, es correcto. Sí, claro, está corriendo más hacia la derecha. Ajá, tiene toda la razón. Bueno, entonces, bueno, aquí también yo les iba a mostrar lo siguiente. Bueno, pero ya yo cerré. Miren lo siguiente. Voy a volver a correr la simulación, ¿ok? Y voy a agarrar solamente uno de ellos. Que me va a generar 9 grafiquitas de estas. Miren lo siguiente. Vamos a agarrar este aleatoriamente, que es el de Nutresa. Y miren lo que ustedes ya tienen aquí la respuesta. Aquí en el botón de estadística, ¿sí? Cuando le dan clic a esta flechita hacia la derecha,
le dan 2 veces, miren lo que él les calcula inmediatamente, el VAR. Miren, aquí está el VAR al 95%, ¿sí? Está en menos 0,0162. Y el conditional VAR también él lo calcula al 95%, queda menos 0,23, ¿sí? Es decir, que está dando un poco mayor, mire. Si comparamos menos 20,03 frente a menos 0,162, ¿cierto? Este está un poquito más elevado, ¿cierto? O sea que está diciendo que esa probabilidad de pérdida es un poco mayor, realmente es un poco mayor. ¿Sí ven? Este frente a este. Obviamente, dado un intervalo de confianza del 95%. ¿Okay? Y bueno, y esos resultados lo van a encontrar en cada una de esas grafiquitas. ¿Sí? Ah, bueno, pero entonces les iba a mostrar lo de Rough Stats. ¿Sí? Miren lo siguiente. Vamos aquí a Colcap. Vamos aquí. Aquí. Entonces, miren, aquí hay una función que se llama RS Forecast Statistics. ¿Sí? Eso ustedes lo deben tener. Sin embargo, necesito por favor que me confirmen. Hagan lo siguiente. Denle clic aquí a una celda vacía. Denle clic a fórmulas, o bueno, hagan lo siguiente, no hace falta ir a fórmulas. Denle clic a una celda, colocan el símbolo igual, luego le dan clic a este FX que está aquí al lado izquierdo de la barra de fórmulas, ¿sí? Se abre esta ventana que se llama insertar función, y allí necesito por favor que busquen, dando clic aquí donde dice seleccionar una categoría, ¿sí? Y me confirman por favor si encuentran al final, en el último, esta categoría que se llama rough.risksim RSF functions. ¿Alguno de ustedes por favor que me confirme? Bueno, de nuevo voy en el FDX. ¿En qué categoría me dijo? Entonces, mire, ya cuando se le abre esta ventana, allí donde dice por defecto usada recientemente, usted le da clic a esa ventanita hacia abajo, Sí. baja el cursor y me confirma si ve como yo rough.risksim. Sí, señor. ¿Sí? Dale clic, por favor. Y ahí se van a despegar todas las subfunciones que se encuentran dentro de esa categoría, ¿sí? Y una de ellas, Sí. si vamos al final, pues, lleve todo el cuadradito hacia el final y va a encontrar una función que se llama RS Forecast Statistic, ¿sí? Que significaría pronóstico estadísticos, ¿sí? Habiéndolo seleccionado, usted le da a aceptar, ¿sí? Se abre otra ventanita que dice argumentos de función, ¿sí? Y ahí él me va a pedir que le coloque el forecast sale, ¿sí? O sea, de dónde yo voy a tomar ese valor pronosticado, ¿sí? Entonces, le va a dar clic a esa flechita hacia arriba, perdón. Nos vamos aquí a ajuste distribución y vamos a seleccionar la amarilla, ¿sí? Que ahí es donde está ese resultado, ¿sí? Lo seleccionamos, le damos Enter, ¿sí? El forecast sale o pronóstico de salida, o sea, es en inglés pronóstico de salida, forecast sale. Y aquí donde dice statistic, el estadístico, vamos a utilizar el siguiente. Vamos a colocar abrimos comilla, ponemos percentile, porque lo acepta en inglés solamente, percentile 5, pegado, sin espacios. Cerramos las comillas, ¿sí? Y él, miren, ya me está mostrando el valor allí. Le damos a aceptar, ¿sí? Y listo, ya tenemos ese valor. Esto mismo yo lo hice, ¿sí? Para Bancolombia, Semargos, Ecopetrol, Grupo Argos y Nutresa, ¿sí? ¿Eso qué es lo que me está mostrando? Me está indicando es que suponiendo una distribución, una función de distribución Laplace, ¿sí? Y una generación aleatoria o lo que son 5.000 oscilaciones, que fue lo que yo hice inicialmente con esto, ¿sí? Entonces yo obtuve unos resultados del VAR, ¿no? Value at Risk, ¿sí?
Entonces, hagan ustedes si quieren eso con 5,000, 10,000 y 50,000 y miren allí entonces cuál. Van a ver dos cosas. Van a ver que hay una diferencia en estos resultados de valor en riesgo y también van a ver que a medida que aumentan la cantidad de ensayos, se reduce el error. ¿Ok? Se reduce el error. Por ejemplo, yo puse aquí una nota que es que al evaluar el error del VAR, tomando como base los porcentajes, ¿sí? Se logra, ¿sí? Un error de entre el 18 al 32%, que pues no es tan elevado, tomando en consideración que estamos viendo son porcentajes, ¿no? Porcentajes. ¿Ok? ¿Qué más les decía mostrar? Ah, bueno, que la regla de decisión, o sea, lo que hace Kolmogorov-Smirnov es comparar, ¿sí? O generar, perdón, o hacer como una prueba de hipótesis donde él clasifica, ¿sí? Miren que aquí yo puse en rojo, él clasifica las distribuciones con base en el resultado del p-valor o p-value, ¿sí? Que es esto que tenemos acá, la tercera columna. Después de que se hace digamos, el resultado. Digamos, esta pantallita yo la obtuve porque yo la hice individualmente. Creo que fue para el de Bancolombia, sí, para el de Bancolombia, ¿sí? Pero si ustedes lo hacen como yo lo hice, que fue una múltiple, les va a dar es así. Les va a dar es así. Aquí abajito, miren esta matriz. Esta es la matriz simétrica, ¿sí? De correlación, ¿sí? Matriz simétrica de correlación. Eso lo genera también ahí automáticamente. ¿Por qué nos interesa saber esas correlaciones? Porque acuérdense que si hay datos que están correlacionados, eso va a incidir o eso va a permitir una diversificación y se va a lograr ¿qué? Reducir el riesgo. ¿Mm? Y ahí lo estamos viendo en qué proporciones. ¿Sí? Entonces, para que consideren eso. ¿Ok? ¿Qué más? Ah, bueno, estas son las pruebas de bondad de ajuste de distribución, ¿sí? Está el Kolmogorov-Smirnov, está la Kaike, el Bayes, el Anderson-Darling, el Coupe, ¿sí? Esos cuatro utilizan como estadístico de error el MAPE. ¿Qué es el MAPE? Es el error porcentual absoluto medio, ¿sí? Es una medida de la diferencia entre dos variables continuas, considerando dos series de datos, unos calculados y unos otros observados, relativos a un mismo fenómeno, pues el error absoluto medio sirve para cuantificar la precisión de una técnica de predicción comparando, por ejemplo, los valores predichos frente a los observados, el tiempo real frente al tiempo previsto, o una técnica de medición frente a otra técnica alternativa de medición. Son algunos ejemplos. Y ese error absoluto medio utiliza la misma escala que los datos que se están midiendo, ¿sí? Eso se conoce como una medida de precisión dependiente de la escala, ¿sí? O escala Y. Por lo tanto, no se puede usar para hacer comparaciones entre series que usan diferentes escalas, ¿sí? ¿Cuál es lo importante si quisiéramos utilizar alguno de estos otros pruebas de bondad de ajuste? Que cuando vayamos a seleccionar por MAPE, vamos a buscar el indicador más bajito. En cambio, si utilizamos el Kolmogorov-Smirnov, pues vamos a buscar es el que tenga el mayor p-value, ¿sí? Y todo lo que esté por encima del 5%, o sea, del nivel de confianza, es aceptable. Pero dentro de los aceptables, obviamente, el que más nos interesa o el que más se asemeja a los datos históricos es el más elevado, el que tenga el p-value más alto, ¿sí? Bueno. Bueno, aquí yo nombré algunas ventajas de las pruebas no paramétricas. Plantean hipótesis sobre parámetros. El nivel de medida de las variables es cuantitativo como mínimo. Existe una serie de supuestos que se deben cumplir. No pierden información y tienen una alta potencia estadística. Eso es muy importante. Tienen una alta potencia estadística. Las pruebas no paramétricas. ¿Listo? Bueno, muchachos, pues no sería más. Ya lo que queda es de parte de ustedes, pues, armar los portafolios con las acciones. Ya vi que algunos estudiantes ya escogieron sus 2 acciones, faltan otros. Les pido es que rápidamente los que faltan lo hagan para que puedan armar el portafolio y hacer los cálculos del portafolio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda? No, señor. Por ahora no. Yo espero la realimentación. Ok, listo. Bueno, muchachos, no sería más.
Muchísimas gracias a Pues ambos por su asistencia. era respecto a eso, pues no sé, no vi, yo también vi que subió Camilo la parte individual, pero pues lo que vi es que esas acciones que escogí yo y que escogió mi ladies, pues son muy, o sea, tienen pues, ¿qué se llama? Me olvidó el ¿Relación? término ahorita. Son muy malas, Tienen rendimientos malos. rendimientos muy malos. No, pero así están todas, porque no sé, ¿Sí? no Sí. sé si el profe Bueno. tenga ganitas de pronto ver lo que yo subí ahorita, Mm, o no le dan ganitas. bueno, ok. Espera un momento entonces. Mira. Es que esa es la realidad, muchachos. Eso, Ok. los resultados maravillosos eran en los años 90, comienzos del 2000. Sí, Ahorita no, esta ahorita cosa con no, pandemia nada, baila, todo se fue a la nada. mierda. Sí, todo, todo, todo. Bueno, entonces espera un momentico, abro. Y eso no es solamente acá, eso es en otras economías. Economías en desarrollo están así. Y las economías avanzadas lo que hacen es las empresas recomprar acciones y recomprar acciones y recomprar acciones para mostrar pues que están subiendo los precios de las acciones, pero eso es todo manipulado. A ver. Okay. ¿Usted canceló la grabación? Sí, pero lo volví a iniciar porque me equivoqué. Ah, Sí. Bueno. A ver. Sí. A las 4 casi. Se demoró un poco en abrir. Ok, este lo hice ahí mismo. Ok, su matriz varianza covarianza. Excelente. Los pesos, ok. Ajá. Sí, ahí está bien. Ok. Retorno logarítmico. Está bien. Portafolio, rendimiento esperado. Bueno, usted hizo entonces proporciones invertidas en forma ingenua, entonces falta hacer la optimización. sí, claro, pues es que ese fue el pedacito hasta donde llegué, o sea, Va hasta donde bien, va entendí. bien, va bien, va bien. Entonces, ahora lo que yo debo hacer es, pero es que esto yo lo tengo que hacer por Risk o lo puedo hacer por... Con Risk. No, hágamelo con Risk. Ah, bueno, ¿Listo? listo. Tal, como está en la grabación. Como está en la grabación. De la clase Pero, pasada. ajá, Sí, pero Ok. entonces de aquí en adelante ya es colaborativo, ¿verdad? exacto. Ese ya queda nuestro portafolio. Exacto, el portafolio. Bueno, Ok. alguien que haga lo de Risk.
Yo hago hasta lo de la clase pasada que lo entendí pleno. Eso es Bueno, sencillo, lo muchachos. Eso es ¿qué más? sencillo. No, no, sí es la ventaja de la grabación, la verdad sí con la grabación de la clase pasada y después de todo el inconveniente que tuvimos con, bueno, de la clase pasada. Estuvimos avanzando y claro, le queda a uno ya más claro. Entonces, ya ahorita montamos al RIB, la optimización y pues lo de la clase de hoy y bueno, ya digamos que fundamentamos el portafolio, ¿verdad? Ok, perfecto. Miren, muchachos, lo siguiente. Espichar los botoncitos del Risk Simulator es sencillo. Lo que es más importante es comprender esos resultados e interpretarlos. ¿Ok? Y eso es Sí. precisamente, eso se logra, es con la lectura del material y con estas diapositivas que yo se las voy a hacer llegar, ¿no? Que te estoy explicando el VAR, el CVAR, bueno, y un poco dándole como contexto con lo del análisis del riesgo, como para que ustedes sepan, ¿sí? Eso, de dónde es que viene o para qué sirve. Entonces, pues, esa es la idea, ¿ok? Es decir, que a todos los cálculos que hicimos anteriormente, o sea, hasta la optimización, todos tenemos que hacer literatura sobre, o sea, escribirle qué quieren Interpretar decir cada uno de resultados, esos. exacto, sí, Ok, ok, sí, por favor. listo. ¿Ok? Sí, porque muchachos, si ustedes hacen el cálculo y le dejan a ir un número y no le entienden, eso no tiene ningún valor. Precisamente las herramientas dan los números fácilmente, pero es precisamente el que espichó el botoncito el que sabe realmente eso, sí, cuál fue el objetivo, qué es lo que realmente está mostrando, cómo se interpreta ese resultado, si, si hubo una mejoría, bueno, eso, ¿sí? Eso es lo que se busca. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, ¿Qué hago entonces? Bueno, con mucho gusto. Por favor, ¿me confirman si registraron la asistencia? yo sí. Ah, sí, los Sí, dos. pero ya comiendo también. Sí. Perfecto. Bueno, no siendo más, que pasen una feliz noche, Bueno, mucho estudio y nos vemos la próxima semana. director, que esté muy bien. Camilo, feliz noche para todos. Que descansen. Lo mismo que Bueno, duerman. lo mismo. Feliz noche para todos.